La interacción le costaría su trabajo, a su departamento más de $300,000, y se convertiría en un momento de enseñanza viral sobre el perfil racial y la Cuarta Enmienda. La grabación de la cámara corporal sería reproducida en tribunales, academias de policía y seminarios de derechos civiles en todo el país. Lo que el oficial Ethan Caldwell no sabía cuando llegó a esa casa en Elwood Avenue era que la mujer parada en el porche no era una residente cualquiera. Era la Honorable Simone Garrett, una jueza de circuito de 41 años que presidía casos penales, incluyendo casos de mala conducta policial. Ella había sentenciado a oficiales por uso excesivo de la fuerza. Había desestimado pruebas obtenidas de registros ilegales. Había dado lecciones a fiscales sobre el respeto a los derechos constitucionales. Y había sido detenida, interrogada y acosada por la policía en su propio vecindario tantas veces durante los últimos 5 años que conocía sus derechos mejor que la mayoría de los abogados. No porque los hubiera estudiado en la Facultad de Derecho, aunque lo había hecho, sino porque había tenido que hacerlos valer una y otra vez simplemente para existir en su propia vida. Antes de continuar con la historia, ¿desde dónde nos ven? Dejen su país o estado en los comentarios. Y si creen que nadie debería tener que demostrar que pertenece a su propio hogar, pulsen ese botón de suscripción. No creerán lo que sucede a continuación. En serio, suscríbanse ahora. Simone Garrett no había crecido en la riqueza. Había crecido en el oeste de Charlotte, en un vecindario donde la presencia policial significaba acoso, no protección. Había visto a su padre ser detenido 3 veces en un mes mientras conducía a su trabajo como director de escuela secundaria. Había visto a su hermano ser esposado en el césped de su propia casa porque coincidía con la descripción de un sospechoso. Había sido seguida por tiendas departamentales desde que tenía 15 años. Pero Simone había sido brillante, con 10 en la escuela secundaria. Beca completa para la Universidad de Duke, la mejor de su clase en la Facultad de Derecho de la UNCC. Había trabajado como asistente judicial para un juez federal, trabajado como fiscal durante 5 años, y luego como abogada defensora durante 3 años más. A los 38 años había sido nombrada jueza de circuito, una de las juezas más jóvenes en la historia de Carolina del Norte. Ganaba $140,000 al año. Vivía en una hermosa casa de 4 dormitorios en Myers Park, uno de los vecindarios más ricos de Charlotte. Conducía un BMW. Tenía una casa de vacaciones en Asheville. Había trabajado para conseguir todo lo que tenía, y se había ganado el respeto de sus colegas, los abogados que comparecían ante ella, y la comunidad a la que servía. Pero nada de eso importaba cuando alguien la miraba a la cara negra y decidía que no pertenecía. Esta no era la primera vez. Hace 3 años la habían detenido mientras corría por su propio vecindario porque un residente llamó a la policía por una persona sospechosa. Hace 2 años había sido interrogada por seguridad privada al entrar en su propio edificio en el centro porque no creían que fuera jueza. El año pasado, la habían detenido en su propia entrada por un oficial que dijo que su coche parecía fuera de lugar en ese vecindario. Cada vez había presentado quejas. Cada vez nada había sucedido. Los oficiales recibían un llamado de atención de sus supervisores. Quizás tenían que asistir a una sesión de capacitación sobre sesgos implícitos. Y luego volvían a hacer lo mismo. Pero Simone había aprendido algo de cada encuentro. Aprendió que mantener la calma era crucial. Aprendió que hacer valer sus derechos de manera clara y firme funcionaba mejor que discutir. Aprendió que las cámaras corporales eran su amiga, no su enemiga. Y aprendió que los oficiales a menudo retrocedían cuando se daban cuenta de que estaban tratando con alguien que realmente conocía la ley.
Esa noche de jueves, Simone acababa de regresar del gimnasio. Estaba cansada y sudorosa y deseando una copa de vino y algo de Netflix. Había entrado en su entrada a las 6:43 de la tarde. Agarró su bolso del gimnasio del asiento del pasajero y caminó hacia la puerta principal. Estaba parada en su porche, llave en mano, a punto de abrir la cerradura cuando oyó una voz detrás de ella. «Disculpe, señora». Simone cerró los ojos por un segundo. Conocía ese tono. Se dio la vuelta para ver a un oficial de policía saliendo de su coche patrulla, que había estacionado en la acera frente a su casa. El oficial Ethan Caldwell tenía 29 años y llevaba 6 años en el departamento de policía de Charlotte-Mecklenburg. Era latino, lo que él creía que significaba que no podía ser acusado de racismo. Una creencia que resultaría muy equivocada muy rápidamente. «¿Puedo ayudarle, oficial?», preguntó Simón, y con voz neutral. «Recibimos una llamada sobre un posible intento de entrada forzada en esta dirección», dijo Caldwell, caminando hacia el porche. «Necesito ver una identificación». Simón no se movió. «¿Intento de entrada forzada?», repitió. «En mi propia casa, señora. Solo necesito verificar que vive aquí. Estoy parada en mi porche con una llave en la mano», dijo Simón, que sugiere exactamente esta situación sobre un intento de entrada forzada. La mano de Caldwell se movió hacia su cinturón. La llamada describe a alguien intentando entrar en la casa. «Necesito aclarar la llamada. Su identificación. Por favor, oficial, permítame ser muy clara. Estoy en mi propiedad. No he cometido ningún delito. Usted no tiene sospecha razonable para retenerme y no tiene autoridad para exigir mi identificación. El hecho de que sea una mujer negra en un vecindario adinerado no constituye sospecha razonable». «Quizás sí lo hace», dijo Caldwell. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Ahora, muéstreme su identificación y podremos aclarar esto». La cámara corporal lo capturó perfectamente. Esas 3 palabras. «Quizás sí lo hace». Una admisión justo ahí en cámara de que sabía que esta detención era por motivos raciales. Que sabía que alguien había llamado porque vieron a una mujer negra y asumieron que no pertenecía allí, y que él iba a exigir identificación de todos modos. Simón soltó una carcajada. Un sonido corto y amargo. Acaba de admitir ante la cámara que esta detención se basa en perfil racial. Usted sabe que esta llamada fue racista, y usted está aquí haciéndola cumplir de todos modos. Eso no es hacer cumplir la ley, oficial. Eso es complicidad. «Solo estoy haciendo mi trabajo», dijo Caldwell, su voz volviéndose más dura. «Su trabajo es hacer cumplir la Constitución», respondió Simón. «En este momento usted la está violando. Usted ha respondido a una llamada. Puede ver que claramente pertenezco aquí. Tengo una llave. Estoy en mi porche. No hay ventanas rotas. No hay entrada forzada. No hay señales de ningún delito. Su sospecha razonable, si es que tuvo alguna para empezar, ahora está disipada. Necesita irse». «Necesito ver su identificación», repitió Caldwell. «No», dijo Simón simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. En la grabación de la cámara corporal se puede ver el cambio de postura de Caldwell. Su peso se inclina hacia adelante. Su mandíbula se tensa. «Señora, si no me muestra su identificación, tendré que detenerla». «¿Bajo qué cargos?», y preguntó Simón. «Articule su sospecha razonable. ¿Qué hechos específicos y articulables sugieren que he cometido un delito? Se está negando a cooperar con una investigación policial». «No hay ninguna investigación», dijo Simone. «Hay un vecino racista que llamó porque una mujer negra existía. Y está usted violando mis derechos de la Cuarta Enmienda al exigir identificación sin sospecha razonable». Son 2 cosas diferentes. Caldwell dio un paso más hacia el porche. «Señora, le estoy dando una oportunidad más, y le doy una.
dijo Simone, su voz todavía tranquila, pero con tensión debajo. Necesita irse de mi propiedad, ahora, o presentaré una queja formal sobre este encuentro, y perseguiré todos los recursos legales disponibles para esta violación de mis derechos. Usted no está en posición de amenazarme, dijo Caldwell. No la estoy amenazando, respondió Simón. Y la estoy informando de las consecuencias de sus acciones. Y oficial, soy la jueza Simone Garrett del 16º Circuito Judicial. Presido casos penales en este condado, incluyendo casos de mala conducta policial. Así que, cuando le digo que está violando la Cuarta Enmienda, no estoy adivinando. Sé exactamente de qué estoy hablando. Pregunta rápida para ustedes que nos ven. ¿Cuántas veces creen que la jueza Garrett ha sido perfilada en su propio vecindario? Dejen su suposición en los comentarios. La grabación de la cámara corporal capta el momento exacto en que la cara de Caldwell cambia. La confianza se desvanece. Sus ojos se abren un poco. Realmente puede verlo procesando la información, dándose cuenta de que ha cometido un error catastrófico. Usted es la jueza Garrett, preguntó, su voz repentinamente insegura. Eso es lo que acabo de decir. Joe Caldwell empezó y luego se detuvo. Miró su bloc de notas y luego de nuevo a Simón. Yo solo estaba respondiendo a una llamada y usted respondió, dijo Simón. Y ahora se va, a menos que tenga una orden judicial o circunstancias apremiantes, que no las tiene. Usted no tiene autoridad legal para estar en mi propiedad, ni para exigir mi identificación. ¿Entiende? Caldwell dio un paso atrás. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, dijo de nuevo. Pero la autoridad había desaparecido por completo de su voz. Ahora, si así es como hace su trabajo, dijo Simone, entonces no lo está haciendo correctamente. Hizo suposiciones basadas en la raza. Exigió identificación sin autoridad legal. Me amenazó con detenerme cuando hice valer mis derechos. Todo eso está en su cámara corporal. Todo eso es una violación de la Cuarta Enmienda. Señora, Joe Caldwell empezó. No me pida disculpas, interrumpió Simón. Arregle el problema, aprenda la ley. Entienda que las personas negras tienen los mismos derechos constitucionales que todos los demás, incluso en vecindarios adinerados, especialmente en vecindarios adinerados. Y entienda que cuando alguien le dice que conoce sus derechos, quizás escuche en lugar de insistir. Caldwell asintió lentamente. Luego se dio la vuelta y regresó a su coche patrulla. Se subió, se sentó allí un momento con las manos en el volante, y luego se marchó. Simón se quedó en su porche y lo vio irse. Luego sacó su teléfono e hizo 3 cosas. Primero, le envió un mensaje de texto a su esposo, que estaba de viaje de negocios. Tuve otro encuentro. Estoy bien. Presentaré una queja mañana. Segundo, y llamó a su vecina, una mujer blanca mayor llamada Margaret, que vivía al lado desde hacía 30 años. Margaret, necesito saber, ¿viste a alguien llamar a la policía hoy? La voz de Margaret se escuchó claramente. Oh, cariño, sí. Fueron esa nueva pareja de 2 casas más abajo. Los vi observándote desde su ventana. Luego el esposo agarró su teléfono. Yo estaba a punto de ir a decirles que tú vives allí, pero la policía llegó tan rápido. Gracias por decírmelo, dijo Simón. Te aprecio. Tercero, llamó a la línea no de emergencia del CMPD y solicitó un formulario de queja formal y todas las grabaciones de la cámara corporal de la interacción. La voz del despachador era profesional y distante. ¿Puedo tener el nombre y número de placa del oficial? Oficial Caldwell, número de placa 5847, dijo Simón. Se había asegurado de verlo cuando estaba parado en su césped. ¿Y su nombre? Jueza Simone Garrett, dijo Simón, y oyó una mínima pausa al otro lado de la línea antes de que la voz del despachador regresara un poco más aguda. Sí, señora. Tendré esos materiales listos para usted mañana.
Simón entró en su casa, finalmente abriendo la puerta que había estado intentando abrir 20 minutos antes. Se sirvió esa copa de vino, se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a escribir. El documento que produjo no era un simple formulario de queja. Era un análisis legal detallado de cada violación constitucional que había ocurrido durante el encuentro. Incluyó el lenguaje específico de Terry versus Ohio sobre sospecha razonable. Citó casos sobre perfil racial. Hizo referencia a las propias políticas del CMP de sobre cuándo los oficiales pueden exigir identificación. También hizo algo más. Solicitó la grabación del timbre de su vecino. La pareja que había llamado a la policía tenía un timbre Ring que capturaba su patio delantero y parte de la entrada de Simón. Según las leyes de grabación de Carolina del Norte, tenía derecho a cualquier grabación que la mostrara. Cuando recibió la grabación 2 días después, era condenatoria. La mostraba entrando en su propia entrada, bajando de su propio coche con su bolso de gimnasio, caminando hacia su propia puerta principal. Mostraba al vecino, un hombre blanco de unos 30 años, observándola desde su ventana. Lo mostraba sacando su teléfono y tenía audio. Decía a su esposa: «No la reconozco. Definitivamente está intentando entrar. Llamo a la policía». Y la voz de su esposa: «¿Estás seguro? Quizás vive allí». Él: «No en este vecindario. Créeme». 4 palabras. «No en este vecindario». 4 palabras que revelaron todo sobre por qué se hizo esa llamada. Simón presentó su queja formal ante Asuntos Internos del CMP el viernes por la mañana, 18 horas después del encuentro. Adjuntó la grabación de la cámara corporal, la grabación del timbre Ring y su análisis legal de 12 páginas. También envió copias a la NAACP, la ACLU y a un abogado local de derechos civiles llamado James Richardson, que había demandado con éxito al CMPD 3 veces por perfil racial. La queja llegó al escritorio de la capitana Andrea Hayes, que llevaba 8 años en asuntos internos. Cuando vio el nombre de la jueza Garrett en la queja, supo de inmediato que iba a ser un problema. Entonces, cuando vio la grabación de la cámara corporal, supo que iba a ser un desastre. La capitana Hayes revisó el expediente de Caldwell. 6 años en el cuerpo, sin quejas previas, historial limpio, al menos en el papel. Pero cuando miró sus datos de detenciones, apareció algo interesante. En los últimos 2 años, Caldwell había iniciado 87 detenciones o controles de bienestar en vecindarios adinerados. De esas 87 detenciones, 71 involucraban a personas de color. Eso era una tasa del 82% en vecindarios donde la población minoritaria era inferior al 15%. El patrón era innegable una vez que alguien lo miraba realmente. Hayes llamó a Caldwell a su oficina el lunes por la mañana, 4 días después del encuentro. No perdió tiempo con cortesías. «Oficial Caldwell», dijo, «hábleme del incidente en Elmwood Avenue el jueves por la noche». Caldwell se movió en su silla. Respondí a una llamada sobre un posible intento de entrada forzada. Cuando llegué, había una mujer en el porche. Le pedí identificación para verificar que vivía allí. ¿Y ella le mostró identificación? No, se negó. ¿Por qué cree que se negó? Dijo que estaba violando sus derechos, dijo Caldwell. Afirmó que no tenía sospecha razonable. ¿Tenía usted sospecha razonable? La pausa fue demasiado larga. Estaba respondiendo a una llamada, dijo finalmente Caldwell. Eso no es lo mismo, respondió Hayes. La llamada le dio motivo para investigar, pero cuando llegó y vio a alguien con una llave en su propio porche sin señales de entrada forzada o actividad criminal, ¿tenía hechos específicos y articulables que sugirieran un delito? Ella no me mostró identificación, dijo Caldwell. Eso es sospechoso. Hayes replicó que ella estaba ejerciendo sus derechos de la Cuarta Enmienda, lo cual está permitido.
De hecho, lo cual una jueza de circuito está muy calificada para hacer. No sabía que era jueza, protestó Caldwell. Ese no es el punto, dijo Hayes bruscamente. Ella no debería tener que ser jueza para que sus derechos sean respetados. Pero déjeme preguntarle esto. ¿Cree que le habría exigido identificación a una mujer blanca parada en ese mismo porche con una llave en la mano? La cara de Caldwell se sonrojó. Sí, lo habría hecho. ¿Lo habría hecho? Hayes abrió una carpeta en su escritorio, porque he estado mirando sus datos de detenciones. En los últimos 2 años ha iniciado 87 detenciones en vecindarios adinerados. El 82% de esas detenciones involucraron a personas de color en vecindarios que son 85% blancos. ¿Puede explicar ese patrón? Silencio. Y aquí está lo que hace que este caso sea particularmente condenatorio, continuó Hayes en su cámara corporal. Cuando la jueza Garrett le dijo que ser una mujer negra en un vecindario adinerado no constituye sospecha razonable, usted dijo, y cito, «Quizás sí lo hace». Admitió ante la Cámara que sabía que esta detención era racialmente motivada. Reconoció el sesgo y procedió de todos modos. ¿Entiende cómo se verá eso en un tribunal? La cara de Caldwell se puso pálida. No quise decir eso. Entonces, ¿qué quiso decir? Preguntó Hayes. Porque no hay interpretación de quizás sí lo hace. Eso no suena como si estuviera diciendo que la raza era su sospecha razonable. Les dio una confesión, oficial, en cámara, con sus propias palabras. Oficial Caldwell, permítame ser muy clara sobre algo. La queja de la jueza Garrett es detallada, legalmente sólida y respaldada por evidencia de video que muestra que usted violó sus derechos de la Cuarta Enmienda, incluida su propia admisión de que la raza fue un factor. Ella tiene el conocimiento, los recursos y, francamente, la motivación para llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Este departamento será demandado. Probablemente perderemos o llegaremos a un acuerdo por una suma considerable, y su carrera está muy probablemente terminada. Pero más que eso, continuó Hayes, inclinándose hacia adelante, ha estado deteniendo a personas de color a un ritmo que sugiere perfil racial. D respondió a una llamada racista de un vecino racista exigiendo identificación a una mujer negra que claramente no estaba haciendo nada malo. Y cuando ella ejerció sus derechos, usted amenazó con detenerla. Eso no es hacer cumplir la ley. Eso es acoso con una placa. La entrevista duró 52 minutos. Al final, Caldwell no tenía respuestas que no revelaran incompetencia o sesgo. Hayes lo suspendió, pendiente de la conclusión de la investigación. Pero la jueza Garrett no esperó la investigación del departamento. Retuvo a James Richardson, el abogado de derechos civiles, y presentó una demanda federal 3 semanas después del incidente. La demanda tenía 38 páginas y alegaba violaciones de la Cuarta Enmienda, violaciones de la cláusula de igual protección de la 14ª Enmienda, y un patrón y práctica de perfil racial por parte del CMPD. No solo estaba demandando a Caldwell, estaba demandando al departamento por no rastrear y abordar patrones obvios en el comportamiento de los oficiales. La demanda incluía la grabación del timbre ring con el comentario del vecino, no en este vecindario. Incluía los datos de detención de Caldwell, que mostraban la tasa del 82%. Incluía la grabación de la cámara corporal del encuentro con la declaración de Caldwell, quizás sí lo hace, resaltada y transcrita. Esa admisión de 3 palabras se convirtió en la pieza central de la queja. Prueba de que el oficial sabía que la detención era racialmente motivada y procedió de todos modos. Fue devastador. Los abogados del CMPD revisaron la queja y la evidencia y dieron al jefe de policía el mismo consejo que los abogados del condado siempre dan en casos como este. Acuerden un arreglo rápido, porque si esto va a juicio,
Un jurado escuchará a un oficial de policía admitir ante la Cámara que ser negro en un vecindario adinerado quizás sí constituye sospecha razonable. Ese es el tipo de declaración que hace perder casos y cuesta millones. Las negociaciones duraron 8 semanas. El acuerdo final fue de $325,000 para la jueza Garrett, más reformas integrales, capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos, una base de datos pública que rastree detenciones por raza, un sistema de alerta temprana para oficiales con disparidades raciales, auditorías trimestrales, políticas revisadas sobre llamadas por persona sospechosa, y una junta de revisión civil. El acuerdo también incluyó un pago personal de Caldwell de $25,000 y requirió que el CMPD utilizara la grabación de la cámara corporal de la jueza Garrett como material de capacitación para todos los oficiales. El oficial Ethan Caldwell renunció antes de que se finalizara el acuerdo. No podría volver a trabajar en las fuerzas del orden en Carolina del Norte. Su renuncia fue marcada como no elegible para ser recontratado. Pero la historia no terminó ahí. La jueza Garrett tomó el dinero del acuerdo y donó $250,000 para establecer un fondo de defensa legal para residentes negros que no podían permitirse abogados cuando sus derechos eran violados. El resto lo destinó a los ahorros para la universidad de su hija y llevó a su familia de vacaciones, que tenían pendientes desde hacía mucho tiempo. La grabación de la cámara corporal se hizo viral 2 semanas después de que se alcanzara un acuerdo. En el plazo de 3 días, había sido vista más de 15 millones de veces. Los comentarios estaban repletos de personas que compartían vivencias similares y de otras que habían aprendido algo nuevo. Les sorprendió la frase de Caldwell: "Quizás sí lo haga". Esa admisión casual de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La expresión de 3 palabras, "quizás sí lo haga", se convirtió en un hashtag. Se transformó en un código para el racismo cotidiano al que los afroamericanos se enfrentan a diario. El vídeo se hizo de visionado obligatorio en academias de policía de 23 estados. Las sesiones de formación se centraron específicamente en la declaración de Caldwell: "quizás sí lo haga", enseñando a los agentes sobre el sesgo implícito y lo que no deben decir, pensar o hacer. ¿Creen que la jueza Garrett tuvo que pasar por varios incidentes antes de presentar una demanda? Háganmelo saber en los comentarios. La jueza Garrett concedió exactamente 3 entrevistas sobre el incidente. La primera fue a una cadena de noticias local de Charlotte, donde explicó con claridad y calma lo sucedido y por qué era importante. La segunda fue a la NPR, donde habló sobre el patrón generalizado de incidentes que sufren los afroamericanos profesionales en su vida diaria. La tercera fue a un podcast jurídico dirigido a estudiantes de derecho, donde analizó la intersección de raza, clase y derechos constitucionales. En cada entrevista, esto se mostró mesurada y profesional. No expresó enfado, aunque cualquiera que la viera sabía que la ira estaba presente, acumulada tras años de ser tratada como una delincuente en su propia vida. No atacó a Caldwell personalmente, aunque dejó claro que sus acciones eran inaceptables. Pero también dijo algo en la entrevista de la NPR que se hizo viral por sí sola. "No debería tener que ser jueza para que mis derechos importen. No debería tener que citar sentencias del Tribunal Supremo para que un agente me deje en paz en mi propio porche. La Constitución se aplica a todo el mundo, no solo a las personas con títulos de derecho y salarios de 6 cifras. El hecho de que haya tenido que usar mi posición, mi conocimiento y mis recursos para obtener justicia simplemente resalta lo imposible que es para las personas sin esas ventajas". Esa cita se compartió cientos de miles de veces. Se imprimió en pancartas de protesta. Se citó en trabajos académicos sobre perfiles raciales.
se convirtió en un grito de guerra para los defensores de la reforma de la justicia penal. Los vecinos que habían llamado a la policía se mudaron 6 meses después del incidente. Nunca se disculparon. Margaret, la vecina que había sido testigo de todo, se convirtió en una de las amigas más cercanas de la jueza Garrett y organizó una reunión vecinal sobre perfiles raciales. El CMP implementó todas las reformas exigidas por el acuerdo. La base de datos pública de datos de detenciones se convirtió en una poderosa herramienta de rendición de cuentas. El sistema de alerta temprana señaló a 14 agentes en el primer año, que mostraban patrones similares a los de Caldwell. Los 14 tuvieron que someterse a formación adicional. La Junta de Revisión Civil tramitó 127 quejas en su primer año y encontró mérito en 43 de ellas. La jueza Garrett continuó su labor en el tribunal con la misma imparcialidad y rigor que siempre había demostrado. Los agentes que comparecieron ante su tribunal sabían quién era, sabían lo que le había sucedido y sabían que tenía tolerancia cero con las violaciones constitucionales. 3 años después del incidente, la jueza Garrett fue invitada a hablar en una conferencia nacional sobre justicia racial y actuación policial. Se subió a un escenario ante 2,000 personas y contó su historia. Y entonces dijo algo que hizo que la sala se pusiera en pie. Cada persona negra en Estados Unidos tiene una historia como la mía, cada una de ellas. Nos han seguido en tiendas, nos han parado en coches, nos han interrogado en nuestros barrios, nos han tratado como delincuentes hasta que demostramos lo contrario. La diferencia es que yo tenía el conocimiento, los recursos y la posición para defenderme. La mayoría de la gente no los tiene. La Constitución protege a todo el mundo, no solo a gente como yo que puede permitirse demandar. Necesitamos construir sistemas que protejan a todos, especialmente a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. La ovación cerrada duró 4 minutos. De vuelta en Charlotte, los cambios continuaron. Las llamadas por sospecha de personas en barrios acomodados disminuyeron un 40% en los 2 años posteriores al acuerdo. La grabación de la cámara de timbre de la vecina diciendo «no en este vecindario» se convirtió en parte de la formación del CMPD sobre sesgo implícito. El oficial Caldwell nunca volvió a trabajar en las fuerzas del orden. Se mudó a otro estado y consiguió un empleo en seguridad privada. Él dice a la gente que lo obligaron a irse por motivos políticos. No reconoce que violó los derechos constitucionales de alguien. Algunos sintieron que las consecuencias fueron demasiado duras. Una carrera terminada. $325,000 pagados. Todo por 11 minutos. Pero otros entendieron que no se trataba de 11 minutos. Se trataba de 87 detenciones con una tasa de sesgo del 82%. Se trataba de un sistema que había permitido que ese patrón continuara durante años sin intervención. El Fondo de Defensa Legal que estableció la jueza Garrett ha ayudado a 47 personas en 3 años. Personas que fueron detenidas sin motivo, registradas sin consentimiento o arrestadas sin causa probable. Personas que merecen justicia tanto como cualquier otra. Cada caso enviaba un mensaje. Tus derechos importan, incluso si no eres jueza. Incluso si no puedes citar sentencias del Tribunal Supremo, tus derechos importan porque eres un ser humano protegido por la Constitución. Aquella tarde de jueves a las 6:47, el oficial Caldwell pensó que estaba respondiendo a una llamada rutinaria. Pensó que su placa le daba autoridad para exigir explicaciones a quien quisiera. Se equivocaba. Lo que ocurrió en su lugar fue una lección sobre derechos constitucionales, perfiles raciales y el poder del conocimiento. Una lección que le costó su carrera y que creó un cambio duradero en la forma en que operaba la fuerza policial de toda una ciudad. La jueza Simone Garrett no se propuso ser la cara de un movimiento de reforma policial.
solo quería entrar en su casa después de hacer ejercicio. Pero cuando alguien con una placa decidió que necesitaba demostrar que pertenecía allí, tomó una decisión. Podría haber mostrado su identificación. Habría sido más fácil, más rápido. Pero sabía por experiencia que mostrar la identificación no era el final. Era aceptar que las personas negras tienen que probarse a sí mismas de maneras que la gente blanca nunca hace. Así que dijo que no. Afirmó sus derechos. Se mantuvo firme, y se aseguró de que su encuentro importara, no solo para ella, sino para las 47 personas a las que ayudó su fondo de defensa legal, para los cientos de agentes que vieron la grabación de su cámara corporal y la formación, para los millones de personas que la vieron en línea y aprendieron lo que realmente significa sospecha razonable. Una mujer, un porche, 11 minutos y un departamento de policía que tuvo que cambiar fundamentalmente su forma de operar. Ese es el poder de conocer tus derechos. Esa es la importancia de negarse a aceptar la injusticia, incluso cuando sería más fácil ceder. Eso es lo que sucede cuando alguien se defiende no solo por sí mismo, sino por todos los que vienen después. Si esta historia te inspiró o te enseñó algo valioso, compártela con alguien que necesite verla. Y no olvides suscribirte para más historias sobre personas que defienden lo que es correcto. Tu apoyo significa todo. Deja un comentario y dinos qué te llevas de esto. Gracias por ver hasta el final.